noches para todos. Quiero primero que nada agradecer la participación, el venir a participar de la experiencia de Food Design. También hay que agradecer a Macarena Pérez, que está acá a mi izquierda, que es una de las socias de Montevideo Brew House, que fue la que nos recibió y estuvo con nosotros durante todo el proceso de diseño. Y obviamente a los actores principales, que son los estudiantes que están por ahí mezclados, que fueron los que desarrollaron los proyectos, que ya pudieron ver la muestra fotográfica y al final de la conferencia van a tener la posibilidad de hacer la degustación, de interactuar con ellos, poder preguntarle a ellos directamente cómo elaboraron, cómo fue su proceso de diseño. Como dice ahí el título de la conferencia, hoy lo que vamos a hablar es Food Design, pero dentro de todo el universo de Food Design es imposible abarcarlo en una conferencia y nos vamos a enfocar más que nada en la relación que podemos establecer o podemos proyectar entre el alimento y el consumidor. Entonces, uno cuando se plantea o se enfrenta, en este caso, un plato, uno puede decir y expresar un plato bien diseñado. Ahora, ¿ustedes qué están viendo como buen diseño acá? ¿Están viendo el alimento o están viendo el contenedor o el soporte? Y esa es a veces una de las primeras preguntas que se hace la gente cuando habla de Food Design. Si Food Design se enfoca en el alimento, en el producto que se va a consumir, o solamente se enfoca o abarca el área que hace el entorno del producto, el plato, el restaurante, la gráfica o el packaging del producto. Esa es una pregunta que es bastante amplia y hay, obviamente, áreas del entorno del diseño del Food Design. Pero hoy en esta conferencia nosotros vamos a focalizarnos más que nada en lo que está sobre el plato. Entonces, dentro de este universo de la creación de alimentos, obviamente el diseño empieza a aparecer o empieza a intervenir hace muy pocos años con respecto al tiempo que lleva la elaboración de alimentos. O sea, recuerden que la elaboración de alimentos, desde que se descubrió el fuego, se empezaron a hacer y ha tenido un desarrollo cultural muy rico, dependiendo del área, de la zona, y obviamente fue evolucionando. Y actualmente la gastronomía es el área que se encarga, o sea, que se ocupa principalmente de este diseño y proyectación de alimentos. Ahora, ¿qué tiene en común el diseñador y la gastronomía? Justamente el enfoque, cómo se acerca a la materia prima, de una manera creativa e innovadora. ¿Para qué? Para generar nuevos productos. Los dos perfiles profesionales, tanto la gastronomía como el diseñador, lo que buscan tiene una finalidad común, que es generar nuevas experiencias de consumo para las personas. Nuevas experiencias que creen nuevas sensaciones. O sea, la posibilidad de brindarle un alimento ya conocido que se pueda consumir de otra forma o que se pueda apreciar de otra forma. Y eso no es algo solo que se va a restringir desde el área de la gastronomía ni solamente del área de diseño. Justamente esta experiencia, una de las grandes riquezas que tuvo fue el poder involucrar docentes, estudiantes de diseños y un chef, y a su vez una empresa, un local comercial que se dedica a comercializar cerveza artesanal y alimentos. Y a partir de esa interacción entre tres áreas, un área comercial, un área educativa y un área profesional del alimento, surgir o que se desarrollaran nuevas propuestas de alimentos. Cuando hablábamos de experiencia, no hay ejemplo más claro que el diseño de alimentos con respecto a multisensorialidad. Uno habla de que cuando se diseña el auto se busca lo multisensorial, el olor del tapizado, el ruido, el tocar la forma del asiento, de la línea del auto, pero el único producto que involucra los 5 sentidos es el alimento. Entonces, cuando hablamos de diseñar experiencias, estamos hablando justamente de eso. Hablemos un poquito más formalmente de lo que es Food Design. Food Design tiene una historia que no vamos a ponernos a hablar ahora cómo ha ido evolucionando, sí vamos a ver un par de ejemplos nada más, pero esta definición de Food Design la define y la aclara como un proceso. O sea, para hacer del acto de comer, de consumir un alimento,
una experiencia positiva, o sea, gratificante, pero apropiada a ciertas limitaciones. Nosotros no podemos trabajar como diseñadores en el vacío. Entonces vamos a tener que va a ser apropiada a ciertas especificaciones sociológicas, antropológicas, económicas, culturales y sensoriales. O sea, los consumidores, la aceptación de un producto por los consumidores va a ser dado por su parámetro económico, cultural, sensorial, antropológico y sociológico. O sea, nosotros tenemos que hacer que sea deseable ese producto. Y vamos a ver que hay, obviamente, muchas formas de poder atraer al consumidor a probar un alimento y que lo disfrute ese alimento. Yo al principio les mostré un plato y les hablé de que Design Food muchas veces involucra otras áreas. Entonces, un ejemplo que les quería mostrar es un abarcamiento o un alcance global de lo que es Food Design por este diseñador catalán que se llama Martín Xugué. Disculpen si hay un catalán, pero no es mi fuerte, es justamente la pronunciación. Este restaurante fue puesto en sociedad, o sea, fue puesto por una empresa de calzado, o sea, los catalanes son muy particulares, una empresa de calzado que se llama Camper, para poder promocionar su marca. Una estrategia fue poner un restaurante. El restaurante funcionó del 2004 al 2007 en Barcelona y en Berlín. O sea, vean qué estratégicamente utilizan las ciudades, íconos o referentes culturales europeos. Y el producto que ellos vendían eran, hablando en criollo, croquetas de arroz redondas. Vean la gráfica del producto, Camper es la marca principal, y Martín Xugué hizo el diseño de todo el proyecto, gráfica, interiorismo, y obviamente trabajando con un equipo de gastronomía, hizo el desarrollo de todos los alimentos. Yo a veces en las clases de diseño digo que todo está relacionado, y obviamente la idea de la croqueta de arroz no es algo nuevo, lo que obviamente fue el enfoque, cómo ofrecerlo, dónde venderlo, vender una comida rápida pero sana. Este era un sistema de venta de fast food o fast good, como le gustan ahora decir ahora, donde la persona iba, elegía 2, 3 croquetas de arroz con obviamente diferentes salsas. Ahí ven el menú, eso que están viendo ustedes es el menú, y donde iba haciendo las combinaciones. Uno de los dueños de Camper, cuando fue a visitar a un cliente en Japón, vio en una nota gráfica que los soldados japoneses llevaban, antiguamente, croquetas de arroz para poder conservar, o sea, era un alimento que a su vez se fritaba para poder conservarlo más tiempo y lo llevaban en la mochila. A partir de ahí se le ocurrió la idea de poder intervenir y hacer esta acción. Entonces ahí ven un enfoque de lo que es Food Design desde las múltiples áreas donde puede intervenir el diseño, la arquitectura y la gastronomía, no solamente un enfoque particular. Cuando nosotros hablamos de todo esto, siempre estamos hablando de un enfoque multidisciplinar. O sea, creo que lo rico de las nuevas áreas de diseño, tanto sea Food Design o Interaction Design, es que no es propiedad de ninguna persona en particular, sino que es áreas de trabajo común para diferentes profesionales. Ahí está Martín Xugué con su libro de Food Design, y una de las frases que tiene, pero que me sirve para decir que el producto alimenticio, si alguien acuerda a las primeras clases de marketing, la pirámide de las necesidades de las personas, alimento y vestimenta está abajo, o sea, el calor, seguridad, o sea, abajo. Como quien dice, como lo pone como una necesidad. Y actualmente ya hace muchos años que el alimento no es una necesidad, sino que es un producto de consumo, que habla de mi estilo de vida, habla de mis valores, y eso se lo comunica a otras personas. Entonces, ya no es simple un producto que me va a dar ciertos ingredientes o cierta energía para poder vivir. Es un producto que me representa y me comunica a los demás cuáles son mis valores, cuáles son mis deseos. Entonces, entrerelacionémosle. Yo le dije que iba a hablar un poquito de los antecedentes, pero de los antecedentes de cuando los diseñadores empezaron a ver que el trabajar con alimentos era un área donde ellos se podían desarrollar y trabajar. Quizás algunos ya conocen esta imagen de Giorgetto Giugiaro. Giugiaro es un diseñador italiano muy famoso de automóviles y tiene un estudio que se llama Ital Design, que diseña todo tipo de productos, no solamente automóviles, pero es bastante conocido por los automóviles.
El hecho es que una marca de pastas, quizás por estrategia de marketing, quizás para poder sumarse al tren del diseño, dice, bueno, le pedimos a Giugiaro que diseñe una nueva pasta. Y entonces el enfoque desde el diseño al área de la gastronomía y la fabricación de pasta, vean lo tradicional, o sea, algo más tradicional que en Italia, trabajar la pasta no debe haber, es como decir, bueno, vamos a rediseñar el asado de tira. Y el hombre aparece con esto. Obviamente el análisis que él hace es obviamente el de cómo la forma puede ayudar a levantar más salsa del plato y lograr esa serie de pliegues que, vean la aproximación técnica del dibujo, ¿no? Esos radios de curvatura, ese estudio de los ángulos. Entonces, ahí, obviamente, vuelvo a decir, no es la primera experiencia de diseñadores con alimentos. O sea, obviamente hubo también diseñadores que trabajaron para hacer platos, para hacer cubiertos específicamente, o máquinas para cocinar. O sea, hubo muchas, pero simplemente una de las más, o podemos decir, conocidas es esta. Lo gracioso es que, ¿de dónde surgió la idea de Giugiaro de hacer esa forma? Y creo que casi la mitad de la gente que está acá utiliza el producto en el cual él se inspiró para hacer esa forma. Eso sale del marco de la puerta de un auto, es el burlete de la puerta del auto. Obviamente, como diseñador de automóviles, trabajaba con unos cuantos burletes y en algún día empezó a ver la sección y dijo, bueno, entre esto y esto puede haber cierto parecido, puedo empezar a ver. Y obviamente, ¿cuál es la idea de estos tabiques principales que están acá? Es que esto mantenga la forma y no se deforme con el uso, y en el caso de la pasta que no se deforme una vez después que se hirvió. Porque lo que pasa con la pasta, que no tiene ningún tipo de tabique interior, es que cuando una vez que se hirvió, yo la cuelo y queda toda comprimida. Entonces no genera volumen en el plato. Entonces, justamente esa intención. Y ahí fue que diseñó esta pieza de pasta. No nos quedamos ahí con la pasta, porque obviamente siempre, primero que apareció, en el año 87, le piden a Philippe Starck diseñar también una pasta. Una fábrica francesa le pide, o sea, francesa con nombre italiano, ¿no? Porque vender pastas tenés que ser italiano. Pero estos franceses le piden a Starck que diseñe esa pasta. Y de vuelta lo mismo, el mismo acercamiento, pero de otra forma diferente. Él le pone, se llama mandala por la forma de yin y yang que tiene acá delante, pero eso es como un resorte. La idea de Philippe Starck era que la pasta, una vez hervida, no se comprimiera. Entonces, cuando uno le muestra el plato, francés medio engañoso, parecía más volumen y menos masa. Entonces te parecía que comías más, pero en verdad era menos cantidad de harina. Esa era la intención. Después, otro supuesto muy rico de él es que él se imaginaba que los franceses iban a sobrehervir o hervir de más la pasta. Entonces este canal que él le pone a los laterales es para que por más que tú hiervas de más la pasta, sigas comiendo la pasta al dente, como se come en Italia. O sea, no totalmente hervida y recocida. Entonces, detrás de estas piezas, y ahí estos dos ejemplos demuestran el enfoque que hace el diseñador a la hora de proyectar. O sea, trata de identificar cuáles son las necesidades de estos usuarios, trata de identificar cuáles son los problemas que tiene y busca diferentes alternativas para solucionarlo. O sea, la base justamente es el relacionamiento del producto con el consumidor. Entonces, ahí vemos esas dos formas de teorizar. Claramente que a veces a los diseñadores no les sale todo bien y estas dos patas no se fabrican más. No funcionaron. Por diferentes motivos, unas mantenían las zonas crudas, otras les parecía que era mucha masa, pero justamente la experiencia es algo muy rico y fue lo que tuvieron estas dos empresas. Entonces, para ejemplificar un poco cómo se relaciona esto del food design y el desarrollo. Entonces, nosotros vamos a tener siempre un alimento y ahí el mundo de los alimentos ha cambiado mucho. Piensen, hace 300 años, el poder comer un kiwi. Tenías que ser el rey de un país, porque era especialmente llevado para vos el kiwi, y ahí lo tenías el kiwi. Actualmente el kiwi puede conseguir cualquiera en un supermercado en cualquier época del año. O sea, los productos no tienen alimenticios, materia prima, no tienen fronteras y no tienen estaciones.
quiere decir que el mundo de los alimentos está cambiando muchísimo. Obviamente, por un trabajo genético también, por un tema de mejora en la producción. Entonces, el alimento le está dando, y a su vez, otra de las cosas ricas en el sentido del crecimiento del alimento, es que se está empezando a explotar productos alimenticios que antes no se le veía valor o no se comercializaban, como frutos autóctonos, como frutos del Amazonas. Y obviamente eso le da al food design una materia prima para poder trabajar y desarrollar nuevos productos. Después tenemos las personas, los hábitos, las costumbres de las personas. Eso influye en el nuevo producto. O sea, el food design tiene que ver cómo es el comportamiento de la gente y a partir de ahí ver qué nuevos productos yo puedo desarrollar para comer en un estadio, para comer en mi casa, para comer los domingos, para transportar, para la merienda. Vean en las góndolas del supermercado la cantidad de productos que están apareciendo para meriendas, porque ahora las clases están empezando a hacer en Uruguay de horario completo. Entonces hay que darle a los niños una merienda, y además saludable, porque si no ya en la escuela te lo recalcan. Entonces, hay una oportunidad de desarrollo de nuevos productos. Hoy entro a una farmacia y me encuentro con esto. ¿Alguien lo vio? ¿Lo viste? ¿Alguien más llegó a conocer este producto? ¿Sí? MAM, pancake, americano, aclara abajo, relleno de dulce de leche. Lo único cultural y uruguayo de acá, ¿qué es? El dulce de leche. O sea, obviamente que en Estados Unidos y en algunos países europeos esto es algo súper tradicional que el niño come desde que nace hasta que se va de la casa porque lo es el desayuno de la casa. Es como ver los Simpsons y ver a Marge haciendo pancakes. Es que es más, apuesto plata que uno va al supermercado en Estados Unidos y debe haber un batido de harina y leche, que es la masa de pancakes, para que uno la tire arriba del sartén. Firmo, donde sea. Yo me pregunto, ¿qué va a ser la suerte de este producto acá, pensando en la cultura, pensando en las personas uruguayas? Es un lindo experimento para ver qué pasa y cuánto va a tener que invertir en esta empresa para empezar a cambiar un comportamiento. Recuerden, cambiar a las personas es muy difícil y muy caro. Mucho más barato es ver qué es lo que hacen y ajustar mi producto a sus necesidades. Esta gente tiene un desafío muy grande por delante. Y después tenemos el entorno. ¿Dónde lo voy a alimentar? O sea, ¿dónde lo voy a consumir? ¿En la mano? ¿En un plato? ¿Lo voy a poner en la mochila? Todas esas características hacen que yo le pueda dar a mi producto cierto gusto, cierta función y cierto significado. Y esos dos círculos exteriores, alimento, entorno, personas, determina o ayuda a determinar la característica de mi producto y también la función, gusto y significado que yo le quiero dar. Los productos comunican, tienen funciones, el tamaño del producto. Cualquiera que tenga niños, es una de las cosas que uno se pregunta, ¿no? Acá en Uruguay le dábamos con el alfajor, unas cosas así. El niño le queda chocolate por todos lados, después hace así y se limpia, después le decís, no toques la ropa. ¿Y qué va a hacer, pobre chiquilín? Se quedó con un alfajor así, triple además todavía los alfajores. En Estados Unidos, que en eso son bastante más prácticos, hacen esas barritas, bizcochuelos en barras, que uno lo puede ir sacando, lo va comiendo, no se lo come todo, lo puede doblar más fácil. Pero nosotros estamos empecinados con eso. Entonces, hay un tema cultural. Te puedo asegurar que venden bizcochuelos tipo alfajor y capaz que no funcionan, pero la cultura, las personas, es más fuerte. Entonces, podemos pelear por la ergonomía del alimento, pero a veces esto es mucho más fuerte. El gusto, obviamente, los gustos tienen que ver con la cultura y con la relación que tienen las personas con el alimento. Yo tengo 2 alumnos de intercambio de México y obviamente la primera pregunta que le hicieron al producto de él, ¿qué fue? ¿Qué te preguntaron? Exactamente, porque ya sabes que si es mexicano puede tener picante, entonces, claro, obviamente, si yo estoy en el mercado mexicano y estos son todos mexicanos, hasta el caramelo le pongo picante, porque le ponen... Pero acá en Uruguay tengo que ajustarme, o sea, McDonald's,
empresa multinacional, cuando entró en el mercado mexicano, tuvo que adaptar sus productos y agregarle picante, porque si no, la gente, lo primero que lleva al mostrador es, ¿y el picante? No tiene sabor esto. ¿Está hamburguesa? Nada. Bueno, entonces, este modelo de food design, que es una mezcla que hice yo entre diferentes acercamientos, les ayuda a ustedes a definir que obviamente yo voy a tener una materia prima, que voy a tener usuarios, consumidores, y voy a tener un entorno, pero a su vez el significado del producto alimenticio va a ser de la relación entre las personas y el entorno. Entonces vamos a tener productos que están muy bien para comer en un estadio y no están muy bien vistos para comerlos en la esquina de una universidad. Entonces hay un entorno, un significado, y hace que cada código cultural determina cómo consumo el alimento y dónde lo consumo ese alimento. Entonces, para seguir avanzando, yo les decía que vamos a ver un poco cómo podemos acercarnos a ese consumidor, cómo podemos seducirlo. Entonces, vamos a ver qué tenemos. Que el producto es multisensorial y los involucra a todos a la misma vez. Solo, vuelvo a repetir, los alimentos logran eso. Entonces nosotros vamos a ver forma, color, textura, consistencia, gusto, sabor, aroma, temperatura y sonido, todo junto dentro de un producto. ¿Ustedes pensaban que la comida tenía todo eso junto? Y que se proyecta todo eso. Se define científicamente. Para cada una de estas áreas hay un señor con una bata blanca que tiene estudios científicos por detrás para explicar el motivo de por qué hacer el alimento de una forma o de otra y obviamente la meta principal ¿cuál es? Lograr que ustedes me den dinero por el producto. Forma, la que más cercana está a los diseñadores. O sea, nosotros básicamente cuando uno piensa y habla hacia un diseñador industrial siempre le dice, ¿me haces un dibujito de tal cosa? Entonces, te voy a encargar un dibujo de algo. Bueno, la forma obviamente se va a definir a través de la función. Y ahí está la máxima de forma sigue la función. Entonces este diseñador, Paolo Ulian, un italiano, diseñó este Finger Biscuit. Ahora, ¿en qué está basado este producto? Se le ocurrió de la nada, él dijo, me parece que está bueno hacer unos dedales con forma, un bizcochuelo con forma de dedal medio crocante para comer Nutella. ¿Saben todo lo que es Nutella, no? Es la versión dulce de leche con almendra de los italianos. Es el dulce, está en todas las casas. ¿Cómo se dice el dicho de está más bueno que comer dulce de leche con el dedo, con la mano? Eso. O sea, él lo que hizo fue observar un comportamiento que hace la gente, que es hasta pecaminoso en el sentido de que meter el dedo en donde los demás van a sacar productos, o sea, es como que algo que cuando uno de niño no lo hizo y cuando no de niño lo golpearon en la nuca para que no lo volviera a hacer. Y eso es la idea de surgir un producto nuevo. O sea, tomar una conducta y desarrollar ese producto. Obviamente, otra de las funciones que tiene la forma es la seducción. O sea, es captar la atención del consumidor por un atractivo, tiene un significado. O sea, nosotros a través de la forma le damos significado al producto. Hay un ejemplo por ahí muy lindo que es, en España hicieron unos barquitos con forma de, unos panes con forma de barquitos para que uno lo moje en el aceite. Entonces, como el barquito que yo lo dejo flotando en el aceite, cuando más lo dejo flotando, más impregna el aceite y me mando. Obviamente, vuelvo a decir, es bien español, porque estos tipos se mandan la tostada con aceite como si fuera en el desayuno. Acá en Uruguay, un barquito para hundirlo en aceite es como medio como gracioso, pero nadie lo va a entender mucho. Otro aspecto a definir de los productos es el color. El color vende, ¿no? El color atrae. El color me comunica, primero que nada, qué ingredientes tiene y qué relación va a tener con el sabor o con el gusto. Entonces hay que tener mucho cuidado en el color y la cultura. Porque las referencias de color y textura, color y sabor, es cultural. Y está dado porque las frutas que yo conozco tienen ciertos colores y tienen ciertos sabores dulces. Ahora, si yo voy a Asia, las frutas dulces en Asia tienen otros colores que en América. Por lo cual, el rojo en Asia no es específicamente algo que se relaciona a lo dulce, por la frutilla. Entonces, hay que también tener una consideración a esos cambios. Incorpora significado del producto, obviamente, y además
atrae el interés. El dorado, el lograr una pieza de barbacoa dorada que brille, ¿no? Obviamente por eso es como se utiliza mucho ahora en la cocina el ingrediente de la miel, ¿no? Un azúcar natural para lograr ese dorado, ese brillo y ese atractivo en la parte. Entonces, el color de los alimentos es otra de las características que se definen de antemano para cumplir una función, para poder atraer a las personas. El siguiente es la textura, y acá tenemos dos texturas. La textura visual, que me está diciendo de qué características va a tener ese producto, y obviamente la textura al agarrarlo con las manos. Hay otra textura que la vamos a ver más adelante, ahora diferente de esta. Entonces, ambas, la visual y el contacto con la mano, le está informando a la persona, antes de poder probarlo, qué es lo que va a recibir. Obviamente ahora hay como dos corrientes. Una es decir, asegurar el mensaje, y otra es impresionar. Que parezca una cosa, pero cuando lo muerdo, capta la atención de la persona. ¿Por qué? Porque no me lo esperaba. Era como, yo pensé que iba a ser crocante y es blando, o pensaba que era blando y iba a ser crocante. Entonces, ese lenguaje, ¿no? Y después me gustó poner el ejemplo claro, ¿no? de textura funcional, además. Un diseñador, algo de función tenemos que tener. Entonces, la textura del bafle. O sea, la textura del bafle tiene dos funciones. Una, la cocción del bafle, y otra es el poder poner la miel, la jalea o el alimento que yo quiera ponerle o agregarle a esa comida. Yo les decía que iba a hablar de otra textura más. La quise diferenciar esta, que es consistencia. Consistencia es la textura del alimento en boca. Y una de las cosas súper interesantes de la consistencia es que es uno de los factores más importantes en la percepción del gusto del alimento y de que la persona realmente se conecte con el alimento. ¿Cuándo comemos puré? ¿En qué etapa de la vida? Chicos, de bebés. Y después no queremos comer más nunca puré. Nos gusta así, pero no. Una vez que probás lo crocante, la combinación de texturas, ¿no? ¿Por qué esa fascinación por la papa frita? ¿Qué tiene la papa? La buena papa frita. ¿Qué tiene que tener una buena papa frita? Crocante. ¿Y adentro? Suavecita. Ahora, si es toda crocante, decís, quedó sobrecocida. Esas son las del fondo, las chiquititas, las que se parten. ¿No? Yo le digo la papa frita no voy a decir ningún nombre para no ofender a nadie, de bar común, que uno la agarra y queda dobladita, así. Ya la mirás y decís, no, esto no la como, está humedecida. No saco un crocante de acá de ningún lado. Ahora, uno va a esa cadena de comida rápida, que lo que más le puede decir es que realmente saben hacer papas fritas, realmente se mantiene estable. Y uno dice, acá me asegura crocante y que adentro tiene esa combinación de textura. Porque también me lo da el color. ¿Se acuerdan que yo hablaba del color? Entonces, color sumado a rigidez y textura me da esto. Entonces, en la industria de los bombones son los líderes de la combinación de texturas. ¿Ese bombón cuál es? ¿Lo conocen? Ferrero Rocher. Veamos las texturas que tiene el Ferrero Rocher. Chocolate, con un poquito de maní, con un bafle, con una crema ahí, algo de chocolate y una almendra en el medio. 1, 2, 3, 4 texturas. Llegan a tener 5 o más texturas. Porque cuando más texturas, en la boca es como despertar una cantidad de sabores y sensaciones. O sea, recuerden, la boca es una de las áreas más sensibles de nuestro cuerpo. Comer nos da placer, no solamente por el gusto, sino por esas sensaciones que estimula el alimento dentro de la boca. La papilla no estimula nada. El sabor tiene, pero nos perdimos todo el resto. Después es lindo ejemplificante ver cómo hay una transición y depende cultural, ¿no? En muchas partes de Europa el comer huevo está muy bien si se sirve así, y esto sobrecocido, y esto sería crudo para un uruguayo típico. Pero también hay un tema cultural de lo que es la consistencia de un alimento. Entonces, consistencia es básicamente una de las cosas que le voy a invitar a que prueben de los alimentos que desarrollan los estudiantes. Esa búsqueda de poder combinar elementos crocantes con elementos suaves o con diferentes consistencias. Diseño del gusto, uno de los sentidos
o el sentido que más relacionamos con la comida. Y generalmente siempre lo asociamos al dulce, al amargo, al agrio y al salado. En el 1902, principio de siglo, los japoneses dijeron que existía otro más que se llama umami. Recién en el 2000 se comprobó científicamente que el umami existe y que el cuerpo lo siente. Y acá ven una imagen, después en la página web, cuando bajen la presentación, acá pueden entrar, ven una cantidad de alimentos que tienen umami y se agregan en las comidas. Y ahí ustedes entienden por qué a veces cuando yo agrego hongos, no los de lata, ¿no? Por favor, hongos naturales, el sabor de la comida cambia, o cómo el parmesano ayuda a resaltar los sabores del plato. Porque es otra de las características que tiene el umami, ayuda a resaltar los otros sabores. Obviamente la salsa de soja, salsa de pescado, y bueno, y aquí hay otros alimentos más que contienen umami. Es como que, obviamente, desde el 2000 para adelante se hizo el sabor de moda. Es más, hay restaurantes que se llaman umami. Y obviamente todos los productos que tienen van relacionados ahí. Sabor. O de vuelta, ¿no? Sabor lo definimos. El sabor lo que tiene es que involucra el gusto y el olfato. El ejemplo claro es, si no me creen, van a su casa, agarran canela en polvo, se aprietan la nariz y se mandan la canela. Y van a ver que se mandaron una cucharada de azúcar para el sentido. Ahora, destapan la nariz y ahí empiezan a sentir canela. Es un experimento que se hace. Es simplemente para que se convenzan de la importancia que tiene el olor combinado al sabor. Y cuando digo el olor, es el olor tanto de la comida como el entorno donde se come. Y eso se proyecta también. Yo puedo hacer que en el plato vaya algunas hierbas recién cortadas para que generen un olor que cambie el sabor del alimento. Y después esto acá, hay toda una área enorme de cómo no solamente yo puedo alterar el sabor a través de los olores, sino, como vamos a ver más adelante, a través del sonido. Aroma, sí, el olor específicamente. Atraigo. ¿Quién se puede resistir a pasar por una panadería con el pan recién horneado? ¿O en el supermercado? Dígame alguien si se puede resistir a eso. Es uno de los olores más tentadores. Entonces, el olor comunica un mensaje a distancia y nos avisa un poco de qué es lo que vamos a degustar, o sea, qué es lo que vamos a comer. Es un adelanto. Esa cosa de... Entonces, en los productos, obviamente, yo pongo dos productos emblemáticos en el sentido del olor. O sea, tanto café como pan tienen que sentir ese olor. Acá nosotros en la Universidad Ort, con el tema del café, lo tenemos bastante ya asumido por el tostado que hace el Palacio del Café a la vuelta. Entonces, hay días que nos invade con el aroma y nos dan ganas de ir a salir a comprar café, pero panaderías por acá cerca tenemos, pero no tenemos ese olor a pan recién horneado. Temperatura, otro parámetro también definible para la experiencia del alimento. Porque dependiendo de la temperatura del alimento es el sabor. Lo dulce se percibe diferente dependiendo de la temperatura y obviamente los fritos o el pan con grasa, si la grasa es de mala calidad, no se va a diluir en la boca, no va a la temperatura que nosotros queremos. Entonces, la temperatura del alimento afecta el gusto del alimento directamente. Y ahí Macarena puede explicarlo mucho mejor que yo, cómo el mito de los brasileros y tomar la cerveza súper fría, lo único que hace es no sentir nada, no sentir los sabores de la cerveza. El sonido. El sonido quizás es uno de los olvidados, pero es uno de los que más capta la atención del consumidor a la hora de comer. O sea, cuando yo mastico, ese masticar, ese sonido, me informa, obviamente, en parte de la consistencia de ese alimento, del estado de ese alimento, si es fresco o no es fresco. Nadie necesita saber si una lechuga es fresca o no, simplemente uno como cuando corta la hoja manualmente, ese sonido que hace la hoja ya me está informando de cómo está. La tostada.
Entonces, el sonido hace parte de la experiencia y se proyecta en el sentido de que yo puedo determinar si horneo de más o horneo de menos una galleta, qué sonido va a hacer cuando la gente lo vaya a comer, qué espesor tiene la galleta, qué cantidad de azúcar tiene la galleta. Todo eso afecta el sonido de esa galleta. Y ese sonido afecta obviamente directamente la experiencia de ese alimento para la persona. Entonces obviamente todo esto lleva a que haya mucha prueba de ensayo y error, hasta llegar a qué punto el producto llega a satisfacer y a realmente captar la atención del consumidor. Entonces, esto que vimos hasta ahora es algo general de lo que es el desarrollo o antecedentes del design food. Vimos un poco cuáles son los factores a tener en cuenta en el desarrollo de un alimento, tanto sea para su fabricación industrial o artesanal. O sea, y ahí vemos dos áreas, o sea, vuelvo a decir, este es un producto industrial. Hoy, armando esta presentación, dudé en ponerlo o no, pero empecé a buscar pancake americano, me salió esta gente, Pancake Mom, está en persona, la página web. Y en un momento me aparece pancake sandwich, que esto es un sándwich, ¿no? Que lo hacen en las casas. En Estados Unidos tienen muchos pancakes y hacen tipo sándwich, y hacen sándwiches salados, hacen dulces, en las casas tradicionales, común. Y después descubrí que en China, en Alibaba.com, te venden la máquina para hacer esto. Ya está, me cerró todo. O sea, obviamente la máquina la venden para todos diferentes países y ahí, entonces esta maquinita, entonces ahí ven la dimensión, o sea, cuando uno ve un plato, el plato que yo les mostré al inicio, ahí vemos la dimensión de la producción del alimento artesanal, la de la gastronomía. Ahora, esta es la otra pata y donde también tiene que haber bastante diseño, ¿no? Bueno, acá le producieron una carita porque está enfocado al público infantil, entonces es una carita sonriente, ¿no? Pero es un producto que obviamente hace a el consumo. Ahora, conectándolo más con lo que es el diseño, obviamente hace muchos años, desde el 2000 para adelante, el Design Thinking, creado por un estudio de Estados Unidos, IDEO, empezó a ponerse de moda, pero es básicamente la metodología de diseño. O sea, lo que hizo IDEO fue darle un formato, darle una presentación, poner un nombre y comunicar a las empresas de que la manera de pensar que tenían los diseñadores era aplicable para solucionar problemas de producción, de ventas, de distribución o de funcionamiento de un hospital. Básicamente lo que plantea el Design Thinking es ver cuál es la experiencia del usuario, cuáles son sus problemas, cuáles son sus necesidades, generar, idear una solución, testearla e implementarla. Obviamente, en este camino puede haber viajes hacia atrás, pero lo interesante es que se parte de poder observar los problemas reales de las personas, poder hacer propuestas de soluciones, rápidamente pasar a hacer prototipos, evaluar, testear en el campo, en la realidad, y después implementarlos. Obviamente esto lo vemos, es muy sencillo, pero es un proceso que implica el uso de diferentes técnicas. No vamos a entrar en esta área. Pero me sirve para que ustedes vean cómo fue el proceso de los estudiantes al desarrollar el producto. Primero que nada, lo que se les pidió fue que empatizaran con el consumo de la cerveza. Obviamente, los obligamos, no, pero los invitamos a una degustación donde pudieron probar, ¿cuántas cervezas fueron? 5, ¿no? 5 cervezas. 5 cervezas. Desde las cervezas rubias a una cerveza negra y no solamente se les habló de las características de las 5 cervezas, sino que también pudieron comprender cómo es el proceso de elaboración de la cerveza artesanal. Y obviamente sus diferencias con la industrial, y ahí pudieron ellos directamente preguntar y ver cuáles son las características del consumo de la cerveza artesanal, qué tipo de público es, qué es lo que busca, qué es lo que realmente aprecian al consumir cerveza. Entonces, esto fue una instancia en horario en clase, la clase se dictó en la cervecería y ahí pudimos disfrutar, yo creo que capaz que una de las clases con mayor puntaje en la evaluación docente, pero no fue por los docentes, pero funcionó. Después de la instancia de empatizar, de ver cuáles son las necesidades de las personas, pasamos a idear y generar prototipos. Entonces los estudiantes empezaron a bocetar en papel los productos y a traer los ingredientes
para ver cómo combinaban sabores, o bocetos arriba, o traer prototipos, o sea, hechos en la casa, experimentación, donde tuvimos, como les decía, la participación de un chef, Ignacio Reborati, que no pudo venir hoy porque tenía otras responsabilidades, él es docente en el Instituto Carandon, y Pablo D'Angelo, que es codocente del curso, también interviniendo en el proceso conjunto de desarrollo de un producto, donde se evaluaban las pros y contras, se evaluaban qué características debería tener el producto, y la participación también de los estudiantes. O sea, no solamente era un estudiante, sino que todos los estudiantes aportaban sugerencias, experiencias, y se enriquecía el proceso productivo, o sea, productivo de diseño. Ahí pasamos sí a la etapa final, que fue testear, donde de vuelta, o sea, nosotros tuvimos 3 clases dentro de la cervecería de Montevideo Brew House, y en la última clase fue el testeo de prototipos, o sea, el testeo de los productos, donde ahí obviamente se invitaron amigos, a compañeros a participar de ese test, y los diferentes grupos de estudiantes prepararon, o sea, montaron en el lugar los productos, y después se participó de la degustación, obviamente con una previa presentación formal, con un panel donde se explicaba, y se tuvo esa riqueza de interactuar con los consumidores y poder tener ese retorno, tanto positivo como negativo. O sea, tanto el prototipo, el hacer un test de prototipo, funciona tanto por un buen resultado como por un mal resultado. Y quizás a veces los malos resultados dan la posibilidad de generar mejores ideas, mejorar el producto. Entonces, en esas cosas es la riqueza de esta intervención. Y obviamente el disfrutar de la cerveza y participar. Primero que nada, gracias por la invitación. Para mí estuvo muy bueno haber participado de esta instancia. Yo soy diseñadora también, o sea, ahora estoy en el tema de la cervecería, pero mi formación también es de diseñadora industrial. Por eso me gustó mucho la invitación y me divertía mucho involucrarme en esto. Hace más o menos 1 año y medio tenemos un restaurante centrado en el tema de la cerveza artesanal, y cuando yo empecé con eso era todo absolutamente nuevo. Y bueno, uno viene con su cabecita de diseñador a trabajar con gente que no lo es, y en realidad te das cuenta que están haciendo todo lo mismo. Solamente que uno lo piensa de una forma y el otro lo hace porque aprendió a hacerlo. Pero claro, yo venía desde los métodos aprendidos, desde acostumbrada a trabajar para un cliente, para una persona, y los otros lo veían de la otra forma, pero en realidad íbamos todos hacia el mismo lado. Y me pareció súper enriquecedora la experiencia, porque claro, uno como que tiene que el trabajo del diseñador es más como de diseñar objetos, muebles, trabajar con materiales, con madera, con metales, y en realidad simplemente uno lo que desarrolla es un método para desarrollar soluciones. Puede ser un objeto, puede ser una experiencia, hasta una vivencia. Lo va a aplicar a lo que se necesite, a lo que le hayan encargado, a lo que haya que resolver. Y en el tema de la gastronomía en sí, como decía Maxi, es una experiencia súper rica. Digo, como tocas todos los sentidos, le llegás al corazón a la gente. La persona que comió un producto que le hizo acordar a su infancia, a su abuela, o sea, te mueve sentimientos. No es solo alimentarse o comer algo que me gusta. Vos podés llegar mucho más allá. Entonces, tomar, en este caso, la cerveza y juntarlo con el tema del diseño, a mí me pareció una experiencia alucinante, porque podíamos sacarle mucho más provecho a este producto como cuando agarramos cualquier otro material para trabajar. Y la experiencia en sí me pareció que estuvo increíble, porque inclusive muchos de los estudiantes ni siquiera sabían cocinar. Muchos, digo, son chiquilines todavía bastante jóvenes y llegan a la casa, la comida está hecha, o sea, no tienen necesidad de cocinar.
Entonces estaban realmente fuera de su área de confort. No es lo mismo uno diseñar sobre algo que ya está acostumbrado o que estás más habituado a agarrar materiales que no sabes ni siquiera cómo se procesan. Y la verdad que el resultado fue altísimo, el nivel fue increíble. O sea, hubo un nivel de compromiso muy grande y creo que que fue muy acertado. En un momento el personal, me acuerdo que los muchachos de cocina del local subieron y les llamaba la atención lo que habían. Quedaron realmente impresionados, parecía muy profesional, parecían chefs que habían armado esos platos. Y bueno, creo que eso es lo lindo del trabajo del diseñador. A ti te preparan para desarrollar productos. El producto puede ser el que sea. No hay que cerrarse, no hay que quedarse siempre en lo mismo. Y bueno, agarrar lo nuevo, sin miedo, estudiarlo, familiarizarse, probar, equivocarse, testearlo y se puede llegar a algo muy bueno. Y en este caso, sobre todo teniendo en cuenta eso, de que muchos ni siquiera sabían cocinar, llegaron a productos excelentes. No solo eran ricos, sino que eran muy atractivos, visualmente eran muy atractivos, y gente capacitada para opinar, opinó que realmente el resultado fue altísimo. También estuvo muy bien la conjunción con la cerveza, se logró maridar, que no es un tema fácil, o sea, también hubo una investigación totalmente fuera de su área, que como es el tema del maridaje con cerveza, que no es algo ni siquiera muy frecuente, que eso también se resolvió muy bien. Y bueno, creo que inclusive había algún estudiante que ni siquiera tomaba cerveza. Sí, había un caso particular que la degustación... Y no dejó, y eso no fue un problema, o sea, el trabajo también estaba muy bien resuelto, también, o sea, el mismo grado de compromiso. Y bueno, para mí fue súper satisfactorio el haber participado porque me sorprendió mucho la calidad realmente. Lo rico de esto, o sea, obviamente teníamos un camino ya hecho con Macarena que es colega, o sea, pero la importancia de poder tener colaboración del entorno para el desarrollo proyectual y para la participación de proyectos es algo que como país tenemos que hacer más, o sea, el animarnos a probar, a experimentar, o sea, obviamente de parte de ella, además del tiempo, también distorsionamos en parte el funcionamiento, pero hay que asumir cierto riesgo y siempre va a haber cierto retorno y va a haber siempre un crecimiento. O sea, es algo que cuando se da, nosotros lo queremos valorar mucho y realmente lo destacamos, porque es lo que nos ayuda a seguir probando. Y ahora nos animamos a partir de la experiencia que desarrollamos con ella, nos permite para el año que viene, cuando se desarrolle de vuelta esta experiencia curricular, volver a probar con otros colegas del área, puede ser gastronómica o puede ser de otras áreas, pero ya tenemos un antecedente para decirles, miren, esto fue cuando nos dieron la oportunidad, pudimos lograr este resultado, le estamos permitiendo, o sea, pedimos que nos den la oportunidad de participar y ahí es lo lindo del diseño y de tener puertas abiertas, o sea, y que siempre genera esa instancia. Para cerrar, simplemente es que el food design se está estableciendo como una nueva disciplina del diseño, con un conjunto propio de conocimientos. O sea, ahora ya es normal en las escuelas de diseño de Europa que exista el posgrado o la maestría en diseños de alimentos, que está abierta a chefs, arquitectos, diseñadores, o sea, no es algo exclusivo del diseño industrial para participar de esa maestría o de ese posgrado. Justamente, vuelvo a decir, es el enfoque multidisciplinar. Hay publicaciones específicas ahora sobre el tema, hay obviamente webs y blogs, pero todo esto hace que va de la mano de la importancia cada vez más grande que se da al valor cultural y al alimento. Y es algo que está cambiando y obviamente, como toda disciplina, el diseño también se está adaptando a esos cambios.